Hola, tiene el gusto de conversar contigo el pastor Oscar Zambrano. A partir de hoy nos encontraremos en este lugar para hablar del conocimiento, para hablar de la sabiduría que viene de lo alto. En una era de grandes comunicaciones, en una era donde todas las cosas avanzan, en una era donde la cultura, donde la sociedad, donde todo lo que maneja nuestro mundo va a pasos agigantados, tenemos que entender los grandes desafíos que tenemos en nuestra sociedad. Y en esa sociedad tenemos desafíos de conocimiento y sabiduría que vienen de lo alto para que nosotros podamos entenderlos y enfrentarlos. El día de hoy tengo el gusto de conversar contigo un primer tema: la iglesia y la cultura. Para mí es importante este primer tema y no fue fácil elegirlo al momento de aperturar este tema o este momento significativo. Es necesario que entendamos nosotros todo lo que hoy estamos enfrentando y qué posición tiene la iglesia de Jesucristo en esta actualidad. Cuando vamos a la palabra nos da un sinfín de códigos, la palabra nos da un sinfín de información del rol que tenemos como hijos de Dios en esta sociedad. A través de la historia, la iglesia ha tenido momentos muy significativos, mas sin embargo, también tenemos que entender que hay roles o hay acciones que no hemos entendido en el tiempo. Esas acciones que no hemos entendido en el tiempo nos han llevado a un desconocimiento y ese desconocimiento nos ha llevado a una debilidad. Yo estoy y soy participante de que la iglesia de hoy tiene un desafío por delante y ese desafío que tiene es expandir el conocimiento y la iglesia tiene la capacidad y tiene la responsabilidad de abrir los ojos de muchas personas porque eso fue lo establecido en la palabra. Cuando vamos a las enseñanzas de nuestro maestro, porque el origen viene de allí, de nuestro maestro Jesús, Él nos dice: conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿dónde está esa verdad? ¿Cómo la puedo conocer y cómo puedo saber si esa verdad es plena, es verdadera, si esa verdad va a transformar mi vida? Hoy en día tenemos muchas informaciones, mucha comunicación. Hoy en día estamos en un momento donde las personas luchan por buscar ese entendimiento y en esa lucha de buscar el entendimiento se presentan caminos desviados, caminos que conducen a lugares sin ningún tipo de fundamento, lugares sin ningún tipo de fin. Esto es lo que queremos a partir de hoy, que nosotros podamos conversar, abrir la luz de este espacio, abrir la luz de la palabra. ¿Qué es lo que nos enseña? Yo creo y estoy convencido que Dios ha abierto su gloria para que nosotros podamos entender esto. De verdad, un gusto y un placer. Y en este tema de la cultura y la iglesia quiero comenzar por este lugar. A través de los años hemos descubierto algo. ¿Qué es la iglesia? Y quiero comenzar por aquí. Cuando nosotros analizamos la palabra iglesia, la palabra eclesia tiene un significado escritural. Esa palabra escritural es una palabra de una etimología griega. La etimología griega nos dice que viene de la palabra eclesia. Resulta ser que este significado de iglesia, por muchos años hemos aprendido que significa asamblea. Ciertamente es así, y donde tú lo busques, por años me acuerdo buscar en los diccionarios cristianos esta palabra, la palabra eclesia. La palabra iglesia significa ciertamente asamblea. Pero ahora vayamos a este punto. ¿Pero cuál asamblea? Cuando vamos a la cultura romana, nos damos cuenta que la asamblea era la reunión de hombres entendidos de la ciudad. Era la reunión donde los sabios y entendidos de la ciudad se reunían a legislar en las plazas para recoger las problemáticas de la ciudad. Ellos las recogían y hablaban de las posibles soluciones, y eso que recogían eran llevados delante de aquellos que estaban en aquel momento desde los coliseos
romano, desde los lugares de gobierno, llevaban toda esta problemática y allí la planteaban. Estos hombres se encargaban de ser los hombres con entendimiento, los hombres con visión, para que la ciudad marchase. Todo esto es recogido. Cuando Jesús decide darle un nombre al proyecto que Él viene a establecer, cuando Jesús quiere darle un nombre al reino de los cielos aquí en la tierra, Jesús decide tomar un nombre no hebreo, sino un nombre romano. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no decide tomar un nombre hebreo, una palabra muy espiritual, sino que decide tomar una palabra sencillamente que sea reconocida por los hombres? Porque su interés era que la iglesia, que sus hijos, que el reino de los cielos pudiera entender la interacción que iba a tener a partir de ese momento con la humanidad, que sus hijos que estaban siendo preparados, en este caso sus discípulos, pudieran entender la interacción que ellos iban a entender con los problemas de la sociedad, con los problemas que sacudían, pero en el ámbito espiritual. Y entonces resulta ser que Jesús toma la palabra iglesia. Él le abre el entendimiento, muestra la luz, le dice: yo no quiero que ustedes sean unos religiosos más, porque ya venían de la escuela de la religión. Cuando vamos y estudiamos la palabra, nos damos cuenta que una de las cosas que Jesús logra combatir es de alguna forma el deterioro religioso que se había formado en el corazón de los hombres. Entonces, este deterioro religioso, esta malformación que se genera en el tiempo de Jesús, donde lo vemos enfrentando a grandes líderes del momento, que no era el deseo del Padre tener esto, pero todo lo que de alguna forma se desarrolló para la época generó toda esta distorsión espiritual. Esta distorsión espiritual Jesús tiene que enfrentarla. Mas, sin embargo, Jesús separa la enseñanza de sus discípulos y los conlleva a un punto de entender: oye, yo no quiero que tú vivas exento. No quiero que vivas exento de las problemáticas, sino que puedas entender en dónde está la raíz de los problemas. Esa era la intención. Si vemos las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, vamos a encontrar que todas las enseñanzas de Jesús, ¿dónde radican? Radican en la justicia, radican en la persona, radican en la sanidad del alma, radican en ser mejores para la sociedad, radican en tener una conducta mejor. Y cuando nosotros vemos todo esto que Jesús enseña desde principio a fin, vamos a entender todos los códigos, vamos a entender todo lo que la magnitud de lo que Él como Dios quería enseñarnos. No es fácil, porque a través de la historia, la iglesia en un momento de esta línea se desvía del propósito. Todo aquello que Jesús había establecido se fue distorsionando hasta prácticamente regresar a tiempos atrás. La distorsión espiritual que se vivió aún antes de Jesús se vuelve a vivir. Hoy en día tenemos una distorsión espiritual que nos conlleva, en vez de acercarnos a Dios, a separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, a través de la historia, hemos comprobado que hemos desarrollado muchos mecanismos para que los hombres se acerquen. Pero muchos de estos mecanismos tenemos que reconocer que han fallado. Es que es en el punto donde nos encontramos y tenemos que evidenciar qué es lo que verdaderamente resulta y cuál es el verdadero plan de Dios. Yo soy partidario de una idea y me gustaría compartirla contigo. Cuando Dios establece su propósito en la tierra, Él tenía un plan. Yo no creo que Dios no tuviera un plan establecido. Muchos han creer que Dios no tenía un plan para todo esto. Todo esto era un plan establecido. Y entre el plan establecido, yo puedo asegurarte que uno de los deseos que Dios quería implantar en la tierra era que el hombre pudiera aplicar sobre toda la creación la sabiduría que venía de Él. La intención de Dios es que el hombre transmitiera la sabiduría en todo lo que implantara en la tierra. No desee algo. Dios le dice a Adán: sobre todo lo que está aquí tú gobernarás. Sojuzgarás la tierra, la trabajarás, tú serás dueño de todo esto porque a ti te lo entrego. ¿Cuál era la labor que tenía Adán en este momento?
Adán tenía el llamado a legislar en la tierra. Él estaba empoderado de todo lo que Dios le había entregado, pero había un principio: aplicar sabiduría sobre todo lo que le estaba siendo otorgado por Dios. En pocas palabras, en cada área donde Adán iba a desenvolverse, Adán tenía que implantar esa sabiduría. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que el pecado entra en la vida de los primeros, de Adán y Eva, en la primera creación, en estos primeros hombres? Vemos que ese plan se distorsiona. Al hombre en el Edén le cuesta la sabiduría de Dios, y ahora para reconectarse con esa sabiduría tiene que venir un propósito, porque a partir de Adán y Eva podemos encontrarnos que el hombre entra en una ignorancia espiritual. El hombre pierde su rumbo. Por eso vamos a leer en muchas de las citas bíblicas el error en que comete el hombre en la distorsión de tomar otro camino a la línea que Dios había establecido. ¿Cómo se restaura esa línea? Esa línea sencillamente la vamos a ver restaurada en el trabajo de Cristo en esta tierra. Cuando aparece Cristo, ¿verdad?, aparece allí en escena, hay algo que Él lanza a las multitudes en un momento de enseñanza: conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Pero en un momento Jesús dice: yo soy la verdad. ¿Qué significaba todo esto? Que el mismo Dios estaba dispuesto a que el hombre volviera al origen, volviera a su originalidad creada, porque en estos años entendemos que se había distorsionado. Cuando vemos la batalla que Jesús tiene con los fariseos, con los seduceos, con los escribas, con los maestros religiosos del momento, no es que Jesús está buscando de polemizar, Jesús está tratando de llamar la atención. ¿Qué es lo que Él desea para el momento? Desea que el hombre vuelva, desea que el hombre volviese a la sabiduría. Por eso vamos a encontrar en el libro de Proverbios versículos como: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por eso vamos a encontrar cuando Pablo, cuando le habla a los primeros creyentes, le dice que Dios tomó escondió la sabiduría de este mundo, la escondió de los sabios y entendidos y se la reveló a sus pequeños. ¿Qué deseaba Dios? Regresar la sabiduría, porque desde Adán, desde el pecado de Adán y Eva, la sabiduría se convirtió en una sabiduría diabólica. Eso me lo dice el libro de Santiago cuando habla de la sabiduría. Cuando el apóstol Santiago se refiere a la sabiduría, Santiago revela algo que muchos de nosotros no conocemos. ¿Qué dice Santiago? Que la sabiduría de este mundo. Pero ¿cuál sabiduría de este mundo? Y él aclara que la sabiduría es una sabiduría diabólica, que no la busquemos, porque la sabiduría del principio fue pervertida. Nuestro rol como iglesia, ¿dónde está? Es que nosotros en esta batalla de ideas, en esta batalla de conocimiento, en esta batalla donde jugamos un papel importante, y por eso vamos a ver a Jesús insistiendo en la formación, vamos a ver insistiendo en que nosotros podamos transmitir en los hombres una formación, una educación. Jesús lo deja en claro cuando habla en Mateo 28, 19 y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando él habla y dice: vayan y hagan discípulos, le está diciendo: vayan y díganle todo lo que han escuchado de mí, todas las enseñanzas, la sabiduría del nuevo vino que yo he podido bajar sobre ustedes, transmítanselos a otros. Pero esa sabiduría que viene de Dios comienza con entender cómo es el comportamiento del hombre, en dónde está fundamentado todo, qué fue lo que se perdió y qué es lo que tenemos que recuperar. Voy a explicarte algo. No sé si alguna vez has leído en las Escrituras, en muchos de los versículos, la palabra: al que tiene se le dará más, y al que poco tiene, lo poco que tiene se le será quitado. Estos versículos aparecen mayormente cuando Jesús cuenta parábolas de la Biblia. ¿Pero qué significa esto? Cuando tú lees los contextos escriturales, te darás cuenta que la mayoría de estas frases tienen una conjugación en algo que Jesús quería enseñar: la sabiduría. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué era lo que quería que los hombres aprendieran? Hablaba de esto. Si tú tienes, presta atención,
sabiduría, ¿verdad? Y esa sabiduría está en ti, y buscas esa sabiduría se agregará cada día más. Pero si tú esa sabiduría no la buscas, si esa sabiduría la desechas y no la alimentas, esa sabiduría se desgasta en el tiempo. Lo poco de esa sabiduría se va desgastando porque todo se va innovando. ¿Qué quiere decir o qué te quiero enseñar con esto? El mensaje de Dios es directo. Él desea que nosotros podamos alcanzar la sabiduría, podamos alimentarla a diario, que podamos continuamente alimentarnos de ella. Eso lo establece la palabra. Era el deseo de Jesús. Por eso lo vas a leer. Vamos a leer a un Pablo hablando y diciendo esta frase, que él escondió la sabiduría de los sabios y entendidos y se la reveló a sus pequeños, porque era su deseo que los hombres pudieran alcanzarla. Entonces mi mensaje es el siguiente: tenemos que anhelar esa sabiduría. Si nosotros queremos como iglesia, como hombres de Dios de este tiempo, en una generación que va en avance, necesitamos aplicar la sabiduría para este tiempo. Si quieres seguir descubriendo de esto y cómo podemos impactar, te invito a que te conectes con nosotros. Queremos hablar muchos temas que van a abrir nuestro entendimiento. Creo que la Biblia tiene mucho que enseñar. Creo que en la palabra tenemos mucho que descubrir. Por eso te pido que no te desconectes de nosotros y que te mantengas siempre alerta en lo que queremos publicar. Será un tiempo de gran bendición para alcanzar sabiduría. Saludos y bendiciones. Nos vemos en el próximo espacio.